Bienvenido, doctor. Queríamos hacerle, bueno, la pregunta evidente, ¿qué va a suceder ahora para con el señor Edwin Oviedo? Porque entendemos, hay medidas para apelar a esta detención preliminar, pero hay 10 días también que tiene el Ministerio Público para oficializar ya la investigación preparatoria. A ver, ya no pueden apelar la medida porque esta medida ha sido consecuencia de una apelación. Ah, perfecto. A ver, la semana pasada, los primeros días de la semana pasada, la doctora Rocío Sánchez solicita al juez Chullo la medida de detención preliminar contra Oviedo y las personas que ya son ampliamente conocidas. En noviembre. Sí, este mes, es, no. semana pasada. Y el juez Chullo deniega la solicitud de la fiscal. A consecuencia de ello, la fiscal apela la medida de denegación que nos dio el juez. Antes de ayer se llevó a cabo una audiencia en la Sala Nacional donde la Fiscalía Superior a mi cargo fue a sustentar... ¿Qué es este documento? Exactamente. Sala Penal Nacional. A sustentar el por qué deberían darnos la medida y declarar y revocar la resolución del juez Chullo que nos la había denegado en un primer lugar. Es decir, esta medida ya fue consecuencia de una apelación. De un proceso. Ya no existe otro recurso de esta naturaleza. Entonces, él tiene que estar 10 días de detención preliminar. Durante estos 10 días se van a llevar a cabo las declaraciones de los detenidos en presencia de sus abogados. Se va a deslacrar toda la documentación que ha sido incautada el día de ayer en las viviendas de los detenidos, como también en las oficinas administrativas de la Videna. Posterior a ello, concluyendo los 10 días, se ingresa a la etapa de investigación preparatoria y en ese estadio procesal la fiscal va a decidir solicitar obviamente la detención preventiva. ¿Eso es inminente? ¿Puede determinarse alguna otra medida, digamos? Eso depende de la estrategia de la fiscal. No necesariamente significa que una persona que ha sido preliminarmente detenida sea obligatoriamente que se solicite la prisión preventiva. Puede solicitar una comparecencia con restricciones, un impedimento de salida del país, un arresto domiciliario, doctor, y la medida más gravosa es la prisión preventiva. Yo tengo una pregunta adicional con respecto a esto, porque antes de entrar en detalle lo que serían los cuellos blancos del puerto, también hay una investigación paralela en Chiclayo. Claro que sí. Y estamos esperando una resolución sobre eso y si es que se va a pedir una prisión preventiva también allá. Mi pregunta es, ¿cómo responder también, imaginémonos, a 2 pedidos de prisión preventiva? Lo que ocurre es lo siguiente. El señor Oviedo tiene 2 procesos penales, uno en etapa preliminar que está en este momento con detención y otra está en etapa preparatoria donde el doctor Juan Carrasco, fiscal de crimen organizado de Chiclayo, ya ha solicitado la prisión preventiva. Es más, la audiencia de prisión preventiva ya se llevó a cabo la semana pasada y se supone que el día de hoy el juez Chamané de Chiclayo tendrá que emitir la resolución si da la prisión preventiva por los 2 años o la deniega. Ese es un proceso independiente, totalmente autónomo al proceso de los cuellos blancos que estamos llevando en Lima. Aquí en Lima es otro proceso. ¿Se puede solicitar la prisión preventiva en este proceso? Por supuesto que sí. ¿Puede tener 2 prisiones preventivas ordenadas por 2 jueces diferentes? Por supuesto que sí. En Chiclayo puede tener una prisión preventiva por 24 meses, aquí le pueden dar una prisión preventiva por 36 o 24 o 18 meses. Depende de lo que ¿Dónde la cumple? Disculpe, en todo caso. Dependiendo, siendo la primera prisión preventiva que hay en Chiclayo, el juez ya ordenará dónde lo va a cumplir. Además, al final el que va a decidir en qué centro penitenciario, si es que se diese la prisión preventiva, va a ir el señor Oviedo y las otras personas, no es el juez, sino el jefe del INPE. Doctor Chávez, hacía precisión de la fecha inicial de este pedido, a fines de noviembre, porque ayer se decía que esta determinación, esta decisión también se hacía para tapar un poco el tema del señor Alan García. Entonces, hay un tema político, sin duda, en el ámbito político, pero esto es un tema que ya tiene sus procedimientos y sus plazos. Quiero hacerle una consulta que viene de la parte que defiende al señor Oviedo antes de entrar a la imputación y la gravedad de la misma, ¿no? ¿Se ha dado la oportunidad de responder a la defensa del señor Oviedo durante estos pedidos de prisión preliminar, esta apelación que hace la fiscal y que ha derivado en esta prisión preliminar? ¿Ellos han tenido oportunidad de responder estas imputaciones? La investigación que lleva a cabo la Fiscalía depende de la estrategia que tenga el Ministerio Público. Ya. Si dentro de la estrategia está llamarlo a que declare, lo llamará. Si no, para eso es justamente la detención preliminar, para que en estos días les tomen su manifestación en presencia de su abogado.
En este tiempo hay que recordar que este caso nace el año pasado por un tema de narcotráfico, luego se descubre pues toda esta organización criminal que tomó por asalto la Corte Superior del Callao, y dentro de esta acción criminal está vinculado el señor Oviedo, y que obviamente si durante estos días, desde el 26 o 29 de julio, que fue la primera detención, la doctora Rocío Sánchez ha estado acumulando, acopiando información, no solamente sobre el señor Oviedo, sino sobre las otras personas. Que aparecen, y posiblemente haya otras personas vinculadas que en los próximos días posiblemente también sean materia de alguna medida judicial. Doctor, entiendo que, como usted lo ha señalado, responde a una estrategia de la Fiscalía. Así es. Pero eso, como dice la defensa del señor Oviedo, no coarta, no limita su derecho a una legítima defensa. No limita su defensa. ¿Está contemplado en la ley? Está contemplado porque incluso la norma establece que puede haber investigaciones reservadas. Y obviamente ella estaba en un proceso de investigación, de una indagación preliminar. Doctor, una consulta con respecto ya a las acusaciones sobre el señor Oviedo y a los elementos que se han venido reuniendo, como usted menciona, porque entendemos, según el informe que se ha presentado, en donde se le imputa al señor Oviedo delitos de organización criminal, de cohecho, bueno, ya se especifica, ¿no? Los favores, las entradas al mundial, incluso terapias para el señor César Inostroza dentro de la Videna, pero en medio de eso hay dos colaboradores eficaces. ¿Cuál es el rol también de estas personas que están colaborando con la Fiscalía, ¿no? Bueno, yo no le puedo confirmar oficialmente si hay colaboradores eficaces o no, porque es un tema muy reservado que lo maneja la doctora Rocío Castro. Está en el informe, en todo caso, del Poder Judicial. Existen los códigos, existen las declaraciones. En una investigación contra una organización criminal, los que pertenecen a la organización criminal, por mandato de la ley, pueden acogerse a una colaboración eficaz. El colaborador es eso, es un colaborador. El requisito que se tiene que cumplir para ser colaborador es que tiene que admitir que ha cometido delito. Porque si no admites que has cometido delito, no puedes ser colaborador. Entonces, si hay colaboradores es porque esas personas han admitido a la fiscal que han cometido delito y que son parte de la organización criminal. Y como son parte de la organización criminal, conocen cómo funcionaba la organización criminal y cuál era el modus operandi. Cuando esas personas ven que viene una pena severa, entonces lo que hacen es colaborar con la justicia para minorar sus sanciones penales y sus reparaciones civiles. En ese contexto tienen que dar información, conforme dice la ley, veraz y oportuna. Yo tengo una consulta más, doctor, disculpe que lo interrumpa, pero es para que se extienda. Ayer vimos al señor Oviedo en medio de este allanamiento a su vivienda y en la detención preliminar, y la fiscal Sánchez le preguntaba: señor Oviedo, ¿tiene usted su celular? Por favor, muéstremelo. Y el señor Oviedo decía: no, me lo olvidé en la oficina, ¿no es cierto?, de la Videna. Y luego encuentra un celular en el vehículo. ¿Cómo se puede interpretar esta escena si es que también de repente el señor Oviedo podría haber ocultado o intentado ocultar ese tipo de dispositivos? Bueno, ahí hay que ver el tema de la duda favorece al reo, ¿no? Okay. Hay que tener en cuenta que una persona que es detenida en forma sorpresiva, como cualquier persona, está en un shock emocional. Entonces puede haber ocurrido que él se haya olvidado dónde dejó el celular. Yo no quiero interpretar que haya querido frustrar las diligencias o haya habido mala fe de él, porque bueno, hay que ir por la duda, ¿no es cierto?, de esta forma, porque obviamente no es normal que una persona de un momento a otro que está saliendo a trabajar sea detenida. Entonces el choque emocional es muy fuerte para cualquier ser humano en esta naturaleza. Yo pienso que debe haber sido esta situación la que él ha determinado dónde dejó el celular, ¿no? Chávez, el tema tiene para largo y es un tema muy sensible, porque toca además, fuera de los elementos que ya están esbozados, explicados en el caso de los cuellos blancos del puerto, a una persona que es presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Vamos a continuar tratando el tema y le vamos a agradecer que usted siempre se dé un tiempo para tocar este asunto y nos pueda permitir entender cuál es la posición del Ministerio Público. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Simplemente se cumplen los 10 días de prisión preliminar. ¿Cuánto tiempo más va a tomar hasta que se determine o se pida una prisión preventiva o el señor en libertad va a poder afrontar? No, el procedimiento es que inmediatamente que se cumplen los 10 días de detención preliminar, la fiscal tiene que instaurar el procedimiento de investigación preparatoria e inmediatamente tiene que solicitarle al juez las medidas cautelares correspondientes, ya sea una prisión preventiva o una comparecencia funcional. Eso es inmediato. Luego de ello, el juez tiene 48 horas para fijar la audiencia para determinar las posiciones de la Fiscalía y de la Defensa. Bien, y sin duda también estamos aquí para escuchar en determinado momento a la defensa del señor Edwin Oviedo, que tendrá mucho que explicar y también responder sobre estos conceptos que hemos compartido esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias a usted.